Un saludo desde el Instituto Nacional de Salud en la República de El Salvador. Este día iniciamos el ciclo de conferencias correspondiente al año 2021, deseándoles éxitos a todos los que se conectan y gracias por su asistencia. Este día la conferencia inaugural estará a cargo de la doctora Xochitl Sandoval, quien es la directora del Instituto Nacional de Salud. Procedo a contarles un poco acerca de su trayectoria, que es amplia, y un poco de los entrenamientos que ha tenido y premios que ha recibido. Ella es doctora en medicina, ginecóloga y obstetra, es cirujana laparoscopista, es máster en cuidados críticos, es máster en metodología de la investigación científica, tiene un posgrado internacional en gestión, diplomado en medicina intensiva, es diplomada también en ética de la investigación, diplomada en bioética clínica y social. Además, ha participado en diferentes publicaciones internacionales, aportando su conocimiento en libros de ginecología, obstetricia, medicina materno-fetal e investigaciones médicas. Entre las distinciones que ha obtenido la doctora Sandoval se destacan un premio a la mejor investigación presentada en el 5º Congreso Mundial de Perinatología, publicada en la revista Perinatology, en Barcelona, España, en septiembre del 2001, evento en el cual la investigación realizada fue titulada como hematoma hepático durante la gestación, una revisión de 28 casos, resultando ganador entre 1.600 investigaciones que competían. También tiene un diploma de reconocimiento por la trayectoria profesional destacada y contribución a las ciencias médicas, que fue otorgado por la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador en el año 2008. Tiene también distinción y diploma de reconocimiento en el homenaje a la mujer salvadoreña por un ejemplar desempeño en el área de la salud. Premio al primer lugar por garantizar la excelencia y la calidad en la atención en salud al servicio de la mujer salvadoreña en el Hospital Nacional de la Mujer de El Salvador, otorgado por IPAS Centroamérica. Primer lugar en el Congreso Nacional de Investigaciones en Salud en diciembre del 2016, reconocimiento recibido por haber realizado la investigación comportamiento hemodinámico de las formas complicadas de preeclampsia y sus resultados materno-neonatales, investigación que fue realizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de la Mujer. También cuenta con el premio RIMA, Medalla de Oro a la Excelencia en la Actualización Científica Internacional, desempeño sobresaliente en programas de lectura sistemática, investigación adelantada y búsqueda de las mejores evidencias científicas vigentes a través de la interacción experta en la red informática de medicina avanzada RIMA. Sin más que agregar, cedo el micrófono a la doctora Xochitl Sandoval con el tema La revolución genómica en la medicina y su impacto en las pandemias. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Carlos Hernández Ávila, estimado compañero y amigo aquí en el Instituto Nacional de Salud. Un saludo muy especial a toda la audiencia y a los trabajadores del Ministerio de Salud, a los profesionales que hoy nos escuchan. Tengan todos buenas tardes. Son bienvenidos a la primera conferencia, a la conferencia inaugural virtual del Instituto Nacional de Salud para el año 2021. Para mí es una gran satisfacción y un gran compromiso con la salud de este país, lo que nos impulsa como dirección del Ministerio de Salud en el área de la investigación a continuar realizando y gestionando diferentes aportes profesionales en forma actualizada, con la mejor evidencia, priorizada según nuestra carga de enfermedad, todo lo que tenga que ver con investigación y gestión del conocimiento y con los resultados de la misma, con la documentación de fuentes válidas y confiables que son nuestro insumo principal para fortalecer las competencias del gremio. Quiero agradecer todo el valioso soporte que recibo de los diferentes departamentos del instituto, sea gobernanza, investigación, administración, el Laboratorio Nacional de Salud Pública y muy especialmente a nuestra área de comunicaciones y a nuestra área de soporte informático, que siempre son prestos a todas las disposiciones que se toman desde esta dirección
para proyectarnos a nivel nacional e internacional. También quiero agradecer su valioso interés por informarse adecuadamente, por acompañarnos en estos esfuerzos a lo largo del año y por cumplir con sus labores en los diferentes establecimientos, simultáneamente a mostrar este interés tan importante para poder dar una atención en salud con calidad y con calidez a nuestros compatriotas, tratando de mostrar siempre el ser mejor profesionales de forma íntegra. Sin más comentarios, estoy muy satisfecha con poder realizar este reto de hacer una conversación con ustedes acerca de la revolución genómica en la medicina y su impacto en las pandemias en este contexto de la COVID-19. Todo comenzó en 1953, cuando Francis Crick, británico, y James Watson, estadounidense, ambos científicos, propusieron la estructura de doble hélice o en escalera en espiral del ADN el 25 de abril de 1953, el que fue publicado en la revista Nature. Esto les hizo acreedores de un premio Nobel en 1962. Y luego ha venido en el devenir del tiempo un desarrollo impresionante del diseño de esta estructura de doble hélice y del conocimiento del genoma humano. La genómica, para que nos entendamos mejor, aunque yo sé que muchos de ustedes dominan el tema bastante y algunos otros son especialistas en el área, es el estudio de todos los genes, o sea, del ADN de una persona, por ejemplo, de un microorganismo también, incluidas las interacciones de esos genes entre sí con el entorno. La medicina genómica entonces es el campo de estudio que analiza los genes y su interacción con la salud. Implica entonces la investigación de los complejos detalles biológicos de cada ser humano y el uso de estos datos para un diagnóstico y un tratamiento efectivos, pero más que todo para un tratamiento personalizado. ¿Por qué decimos esto? Porque en la época del desarrollo de las omics, el ADN es importante, ya que contiene la información necesaria para construir a partir del conocimiento muy específico de toda la estructura del mismo, de todo el cuerpo humano, información que es trascendental. Un gen se refiere generalmente a una unidad de ADN que contiene instrucciones para elaborar, por ejemplo, una proteína específica o un conjunto de proteínas, cada uno de 20.000 a 25.000 genes estimados. El genoma humano entonces codifica un promedio de 33 proteínas aproximadamente, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Vemos entonces que ubicados en 23 pares de cromosomas, la raza humana tiene sus genes bien estructurados y que estas proteínas conforman estructuras corporales como órganos, como tejidos, controlan reacciones químicas y transmiten señales a las células, por ejemplo, a una neurona. Si el ácido desoxirribonucleico o ADN de una célula está mutado, o sea, cambiado, se puede producir una proteína anormal como resultado. Esto interrumpe procesos fisiológicos y puede provocar entonces una patología, una enfermedad. Actualmente la medicina genómica tiene un impacto en todos los campos, pero impacto revolucionario en grandes áreas como la oncología, la farmacología, la incursión tan grande en el manejo y la comprensión de las enfermedades raras y no diagnosticadas y de las enfermedades infecciosas. Por eso es tan importante que hablemos de eso. ¿Qué significó secuenciar el genoma humano? Bueno, todos vimos una noticia el 26 de junio del año 2000 en que el presidente Clinton de ese entonces anunció en la Casa Blanca la finalización del primer borrador de genoma humano junto a científicos como Craig Venter y Francis Collins. El genoma completo fue publicado en 2003, después de 13 años
de un esfuerzo internacional sin precedentes en donde países como Reino Unido, Francia, Alemania y los Estados Unidos habían descifrado el código genético de varias especies, pero particularmente el del ser humano. Esto representa un punto de inflexión, un hito histórico de los mayores avances logrados hasta hoy con el aporte de disciplinas y de campos interdisciplinarios científico-tecnológicos como las tecnologías convergentes, la cognotecnología, la infotecnología, la nanotecnología y la informática. El avance tiene entonces un potencial incalculable de transformaciones del saber y de la evidencia científica en general y de las prácticas relacionadas con la vida en general, con la salud, con el derecho a la salud y con la salud pública muy en particular, ya que los que nos dedicamos a salud sabemos que el bien común, además del conocimiento, es la salud para el ser humano. Y entonces viene una trayectoria importante desde los 70s en que se trabaja en el rediseño, en las secuencias, en el remodelaje de este genoma y en el conocimiento profundo de la estructura de esta molécula que fue deducida por James Watson y Francis Crick y quiero ser muy justa aquí, a partir de fotografías de difracción de rayos X obtenidas por la científica Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Y quiero decir aquí que en su estricto corresponderían a 6.000 millones de letras, dado que cada una par de bases contiene 2 letras y 2 nucleótidos. El ADN entonces es una molécula bicatenaria que se lee de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, en el que siempre van a coincidir la asociación de adenina con timina, de guanina con citosina, etc. Y es importante aquí que el tamaño del genoma humano como tal tiene una referencia hoy por hoy de 3.2 millones de pares de bases, lo que significa 6.4 o 6.3 millones de pares de bases, un poquito más en el caso de la combinación cromosómica 46XY de sexo masculino. Pero quiero tocar el punto de inflexión siguiente que comenzó desde el 53 y viene en el 2020 a descubrir ya un proceso que se hace cotidianamente dentro de la biología molecular de forma natural, el descubrimiento y el perfeccionamiento de las tijeras genéticas en las que Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna, una americana y la otra alemana, describen esta técnica de edición genética o las famosas repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas, irregularmente interespaciadas, lo que es un punto de partida para la edición genética y lo que da esperanza para poder eliminar de tajo, por decirlo de una forma, la ocurrencia de una serie de enfermedades y que también puede dar oportunidad a otras cosas que no puedan ser muy afortunadas si no hay ética para el ejercicio de la profesión. Estas dos investigadoras han sido acreedoras del Premio Nobel de Química del año recién pasado por sus investigaciones sobre CRISPR, estas tijeras, y han sido denominadas las madres de la edición genética. En los pasillos del Instituto Nacional de Salud ustedes las van a encontrar a ellas porque son pues lideresas para nosotros que nos dedicamos a la investigación. Quiero comenzar diciendo que en investigación genómica la evolución desde la búsqueda de comprender los fundamentos del código genético humano hasta examinar las formas en que este código varía entre las personas y aplicar este conocimiento a intervenciones que se adaptan para apuntar con precisión a causas subyacentes de enfermedad, es un asunto prometedor para cualquier país en el contexto que sea. El descubrimiento de genes responsables de más de 5.000 enfermedades mendelianas raras han facilitado hoy por hoy el diagnóstico genético para muchos pacientes, el asesoramiento
relacionado con el embarazo, con nuevos tratamientos farmacológicos y en algunos casos con terapias genéticas. Esto es esperanzador para el mundo. El descubrimiento de más de 100.000 asociaciones sólidas entre regiones genómicas y comunes apuntan a nuevos mecanismos biológicos con papel, por ejemplo, en enfermedades tan importantes como el Alzheimer, la autofagia en la enfermedad inflamatoria y un punto muy importante de discusión como es la poda sináptica y su asociación con la esquizofrenia. Es decir, en el abanico de posibilidades de las patologías, en todas las especialidades de la medicina, hay serias repercusiones del reconocimiento y el desarrollo del genoma humano. También esto ha permitido el desarrollo de puntuaciones de riesgo poligénicas para identificar a pacientes con mayor riesgo de enfermedad cardíaca, de cáncer de mama y de otras afecciones de enfermedades no transmisibles que son carga importante de enfermedad en el mundo y, por qué no decir, en nuestro país también. Se necesitan pruebas rigurosas, adicionales y puntuaciones establecidas con un marco lógico bien establecido para la evaluación de los resultados clínicos en estos casos. Los estudios de los genomas de cáncer y el análisis genómico explica por qué algunas personas responden a determinadas terapias o sobreviven a determinadas infecciones y otras no. Preguntémonos el caso de nuestra enfermedad de moda, de la COVID-19. Vemos cómo algunas personas jóvenes son asintomáticas y otras igualmente jóvenes con una condición física similar fallecen por la enfermedad. Esto podría tener que ver con el genoma humano, claro que sí. La investigación genómica se ha movido más allá del análisis de la variación del ADN, estudiando patrones de expresión génica en células individuales. Esto, sin duda, es un paso que ha sido impulsado por nuevos métodos de secuenciación, no solo de ADN, sino de ARN unicelular y el análisis de cromatina. Esto es importante porque hasta ahora se ha caracterizado decenas de millones de células en el camino al diseño de un atlas celular completo del cuerpo humano, lo cual todavía no está y por supuesto llevará tiempo, pero será algo así como la panacea en la medicina. Este esfuerzo está revelando entonces cientos de nuevos tipos de células y caracterizando las formas en las que los tipos de células difieren entre personas sanas y personas con enfermedades de diverso tipo. El costo de secuenciar el genoma humano fue de $3.000 millones cuando el presidente Clinton lo anunció. Hoy día, secuenciar cuesta entre $1.000 y $600. Existen entonces crecientes esfuerzos en la medida en la que la tecnología ha ido permitiendo una accesibilidad con menor costo a crear biobancos a una gran escala de secuenciación completa del genoma y de información fenotípica de cientos de miles de personas. Ahí tenemos, por ejemplo, un biobanco muy importante y valioso, como es el biobanco del Reino Unido y el de los Estados Unidos y Alemania también. ¿Qué potencial hay de la genómica en la salud? Pues este proyecto, el proyecto de genoma humano, ha disminuido 100 veces el costo de clonar un gen, por ejemplo. Los recursos bioinformáticos han sido fundamentales en este caso, facilitando la identificación de genes. Para secuenciar, por ejemplo, SARS-CoV-2 en El Salvador, tuve el placer de ver yo en un dispositivo muy similar a una USB toda la información contenida de las secuencias primarias e históricas de este virus en el país. Así es la tecnología. Además de los mapas de secuencias, el proyecto ha puesto a la disposición de la comunidad programas y servicios de mapeo de secuenciación que han convertido procesos tediosos y caros en baratos y más fáciles. Pareciera que lo que yo les estoy hablando es la medicina del futuro y así es, pero la conciencia que tenemos que tener en un país en desarrollo como el nuestro es que el futuro es ya, que el futuro ya comenzó y que esta acumulación de la secuencia de los llamados organismos modelo ha contribuido enormemente al conocimiento de los genes y sus funciones biológicas. Por tanto,
todos los genes que intervienen en enfermedades frecuentes como aquellos que son raras, están por descubrirse o por conocerse o por entenderse de una forma adecuada. Las enfermedades raras, llamadas enfermedades mendelianas, cuya genética y patología molecular están influyendo en la práctica clínica mediante la mejora de su clasificación, es importante y han tenido un impacto en esta situación las mutaciones genéticas y su conocimiento y las alteraciones de las expresiones de estos genes y los productos codificados de lo mismo, es decir, proteínas. Este enfoque ha permitido entonces realizar diagnósticos precisos para proporcionar datos de valor pronóstico y diseñar tratamientos individualizados, esto es, medicina personalizada. La identificación de más genes asociados a enfermedades monogénicas amplía, por ejemplo, los alcances del diagnóstico prenatal a algo más que el conocimiento estructural o imagenológico que tenemos con una buena ultrasonografía. Y envolver un diagnóstico de amplio conocimiento cuando el paciente es aún presintomático. Este es el caso del síndrome de Kallmann, del hipogonadismo hipogonadotrófico con anosmia o hiposmia, de la enfermedad mendeliana de herencia ligada al cromosoma X, del mapeo por ligamiento que ubicó al gen XP22.3 y luego se hicieron mapas físicos de ADN clonado de esa región comparado con el de otros mamíferos y pollos, por ejemplo, y se aisló el gen CALID1. Entre estas enfermedades mendelianas raras, conocer cómo funcionan y se regulan los genes implicados puede hacernos tomar decisiones trascendentales para la vida de una persona. Por ejemplo, yo voy a citarles un ejemplo de mi especialidad en el área en la que yo pues me desenvuelvo en la clínica. Una mujer joven con antecedentes de un evento trombótico que consume anticonceptivos orales y que hace una trombosis venosa profunda, merece un tamizaje de mutaciones y el conocimiento mediante el cálculo de riesgo de si hay o no heterocigosidad para una mutación por factor 5 de Leiden para su riesgo para futuros eventos trombóticos. Si esta paciente tiene esta cigosidad, es muy posible que tenga eventos trombóticos a repetición cuando hayan eventos gatillantes para desencadenar procoagulación, un embarazo, el consumo de terapia de reemplazo hormonal, el uso de un nuevo anticonceptivo, podrían hacerla debutar en esta mutación del factor 5 de Leiden en un evento trombótico y nuestra conducta para manejar a esta paciente podría variar significativamente en evitar este tipo de eventos estimulantes o en hacer tromboprofilaxis a la hora de llevarla a un evento quirúrgico, por ejemplo. Esto es ya, no es la medicina del futuro nada más. Dentro de las enfermedades raras quiero tocar una que es muy familiar, ya no es rara, la fibrosis quística, una enfermedad relativamente frecuente dentro de las enfermedades raras que puede ser diagnosticada hoy día fácilmente porque se pudo identificar el gen causante y el CFTR es el que desencadena toda esta situación de obstrucción e inflamación a nivel de la vía respiratoria con severas repercusiones en el páncreas, los cuales pueden conducir a la muerte a estos niños a edades muy tempranas. Pero también hay una incidencia importante de la revolución genómica en el cáncer. En este campo se han desarrollado aplicaciones más espectaculares que las demás de la biología celular y de la molecular. Conocemos hoy cientos de genes relacionados con oncosupresión, con la reparación del ADN y actualmente la tecnología de los microarrays, por ejemplo, ha revolucionado aún más esta área. ¿Por qué? Porque ha llegado la era de la miniaturización de biomoléculas de ADN, de ARN y de proteínas y es posible identificarlas. La genómica y la revolución genómica ha llegado para un conocimiento profundo de la estructura del ADN que vemos en esta pantalla y quiero tocar algunos aspectos importantes.
La situación del papel de la revolución genómica en relación a los cambios genéticos y al cáncer, a los síndromes hereditarios de cáncer que hoy pueden pronosticarse, pruebas genéticas para síndromes hereditarios importantes que ya están desarrolladas y la identificación de cambios genéticos en el cáncer. Por ejemplo, el gen mutado más comúnmente en todos los cánceres es el TP53, el cual produce una proteína que inhibe el crecimiento de los tumores. Además de mutaciones de estirpe germinal en este gen que pueden causar, por ejemplo, el síndrome de Li-Fraumeni, una enfermedad heredada muy poco común que causa mayor riesgo de padecer otros cánceres y de los cuales, como podemos ver en esta proyección, hay ya análisis in silico que lo determinan y lo describen perfectamente bien. Las mutaciones heredadas de los genes BRCA1, BRCA2, para el caso de el cáncer de mama, están asociados con un síndrome hereditario, no solo de cáncer de seno, sino de ovario, una enfermedad marcada con mayor riesgo de por vida a mujeres y que también está asociado a algunos tipos de cáncer de páncreas y de próstata y también de cáncer del seno masculino. Y esto no ha podido ser posible si no se conociera la variedad genómica y el análisis genómico de todas estas variantes. Otro gen que produce proteínas inhibidoras del crecimiento de tumores, como es el gen PTEN, que tiene mutaciones que están relacionadas con el síndrome de Cowden, una enfermedad heredada que aumenta el riesgo de cánceres de seno, de tiroides, de endometrio y de otros tipos. Eso es ya conocida y tiene un desarrollo importante su conocimiento en la farmacogenómica y la medicina personalizada, la medicina de precisión para estas patologías en particular. Muchas formas de cáncer parecen aquí probablemente adquiridas con ciertos estímulos que alteran la estructura genética. Es probable que la investigación creciente con genes confiera susceptibilidad, por ejemplo, a enfermar y que nos ayude esto a entender los mecanismos de estas enfermedades para permitir enfoques terapéuticos focalizados en la prevención y en el tratamiento. En particular, debería conducirse al descubrimiento de moléculas específicas hacia las cuales dirigir la terapia. Es decir, hablamos de la medicina de precisión en la que, por ejemplo, un 70% de los melanomas malignos se encuentran mutaciones del gen BRAF y ya están diseñándose medicamentos para la proteína como un órgano diana y otros abordajes más modernos, más específicos, que no maten a las células sanas, pero sí a aquellas que están enfermas. La variación genómica entre los individuos es otro punto de discusión importante que nos hace únicos, con excepción de los gemelos idénticos. Es de un 0.1% del genoma, somos diferentes alrededor de 3 millones de bases. Es decir, esta variación es la base de la medicina de precisión, de la medicina personalizada y de la farmacogenómica, la cual tiene un efecto no solamente de mayor calidad y calidez a la hora de presentar un tratamiento o una alternativa, sino mayor efectividad. Los polimorfismos de un solo nucleótido que hoy vamos a comenzar a llamar SNPs son variaciones comunes de una sola base que ocurren en el ADN humano como una frecuencia de aproximadamente 1 de cada 1000 bases. Estas variaciones se pueden emplear para rastrear, por ejemplo, patrones de herencia familiar. Los haplotipos son colecciones de SNPs que se heredan en bloque. El proyecto Genoma Humano ha facilitado enormemente el descubrimiento y el catalogar estos SNPs. Estas secuencias, esta identificación de SNPs también puede ayudar a individualizar la terapia medicamentosa, potenciando eficacia y minimizando toxicidad. Que en el futuro cercano ya no veamos a aquellas personas que han recibido quimioterapia con las consecuencias de la toxicidad en el resto de órganos y sistemas que estaban sanos. Se ha identificado más de 20 SNPs en el sistema de la citocromo P450, una familia de enzimas hepáticas que metabolizan
la mayoría de medicamentos usados en la práctica clínica. Imagínense la repercusión de esto en cuanto a calidad de la mayoría de medicamentos usados. Algunos SNPs disminuyen, por ejemplo, la actividad de estas enzimas que incrementan toxicidad, mientras otros la aumentan, con lo que no se alcanzan concentraciones terapéuticas, por ejemplo. Pacientes anticoagulados con warfarina, por ejemplo, pueden tener variaciones en un único gen que puede hacer a una persona 5 veces más sensible a la droga. Si nosotros supiéramos eso, podríamos hacer una adaptación terapéutica que vuelva a este paciente menos susceptible de morir de una hemorragia severa por una sobredosis que se debe a una mutación. Un claro ejemplo del potencial genómico para resolver los problemas sanitarios ya en lo que se refiere a enfermedades transmisibles comenzó con el conocimiento de la droga antimalárica fosfomidocina. El acceso público a la base de datos generada por el proyecto de genoma de la malaria permitió que los científicos alemanes se percataran que el parásito utilizaba una vía enzimática crucial para su supervivencia. Pero en enfermedades transmisibles, la genómica hoy día nos ha hecho ser testigos que el conocimiento de los patrones particulares de la expresión génica en patógenos y de la definición de genes de virulencia también ha impulsado al desarrollo de vacunas, a la fabricación y al diseño de vacunas contra la meningitis bacteriana, contra la tuberculosis, la malaria, el control de vectores modificando el genoma del mosquito para reducir su habilidad de transmitir la malaria es hoy por hoy prometedor. Y otra aplicación de la genómica es conocer mejor la variabilidad del huésped en respuesta al agente infeccioso. Es decir, por ejemplo, una mutación de un gen CCR5 que codifica un receptor que utiliza el virus de HIV para introducirse en la célula, se asocia con una resistencia marcada a la infección en ciertas personas homocigotas, pero en heterocigotos tiene periodos muy prolongados desde la infección hasta la manifestación de la enfermedad. Vemos cómo el secuenciar, el conocer el genoma, no solo humano, sino de microorganismos y de todo nuestro entorno, podría conducir a una medicina genómica, a una orientación de la medicina hacia la personalización o individualización. En este contexto, la rápida identificación de nuevos patógenos como causantes del síndrome respiratorio agudo o el SARS, como ya lo conocimos en China a finales del 2002, y de allí el coronavirus que se diseminó por Hong Kong a Canadá, una vez aislado en ese entonces, ya en 2003, se pudo hacer una secuenciación de este genoma en solo 9 días y al día siguiente esta información estaba depositada en los bancos de todos los de datos públicos de Internet. La epidemia mundial actual ahora está en una situación bajo control al respecto de estos patógenos, pero si nos vamos a la situación de la genómica como una herramienta clave en la batalla contra la pandemia actual, que es el caso de la COVID-19, podemos ver cómo esta pandemia, que es un problema de salud pública sin precedentes en los últimos 100 años, así como la respuesta centrada en la caracterización genómica prácticamente en todas las regiones del planeta, ha sido un fenómeno particular también. Esta pandemia que surgió durante la era de la epidemiología genómica ha sido impulsada por continuos avances en la secuenciación de proxigeneración y desde su reciente aparición, esta epidemiología genómica ha permitido la identificación precisa de nuevos linajes, de especies de agentes patógenos y la reconstrucción de su variabilidad genética en tiempo real. Y aquí voy a citar los brotes de influenza H1N1, MERS y SARS. Sin embargo, la escala global y descontrolada que ha tenido SARS-CoV-2 y el registro de nuevos linajes y su vigilancia activa también ha sido sin precedentes. Antes de la pandemia de COVID-19, la disponibilidad de datos genómicos de agentes patógenos circulantes en varios países de América Latina y del Caribe
era casi escasa o nula. Hoy, incluso nosotros en Centroamérica aparecemos ya 2 veces. Está Costa Rica y estamos nosotros, creo que también Guatemala. La secuenciación del SARS-CoV-2 y su papel en la adopción de decisiones en salud pública es innegable. Las tecnologías de secuenciación implementadas de rutina para la vigilancia de agentes patógenos ha permitido la identificación específica, por ejemplo, de focos de transmisión que aportan información crucial para la adopción de decisiones, ya así basadas en la evidencia, aunque no lo comprendan muchas personas, para prevenir la dispersión de enfermedades como la tuberculosis e incluso como la COVID-19. Además de la vigilancia genómica que ha permitido la identificación del SARS-CoV-2 prontamente como una nueva especie viral, pocas semanas después del primer brote en China, algo que tradicionalmente tomaba varios meses, hoy se hizo en días, encendió las alarmas que llevaron al inicio la cuarentena en todo el mundo, ¿verdad? Cuarentenas en todo el mundo. La implementación de tecnologías de secuenciación de proxy de la vigilancia genómica han sido implementadas para el caso de la COVID-19, caracterizando el componente genético de las cepas circulantes, las 2 que ya conocemos, y su correlación con datos epidemiológicos registrados a partir de seguimiento de casos y contactos. Quiero citar aquí el valor que tiene la iniciativa global de compartir los datos con la plataforma GISAID, que da la oportunidad de mejorar significativamente los sistemas de alerta temprana de cualquier país interesado en implementar la epidemiología genómica como parte de sus políticas de salud pública. Aquí debemos resaltar el aporte técnico de las iniciativas disponibles en la web que permiten acceder a protocolos estandarizados para la secuenciación masiva de SARS-CoV-2. Y es como vemos ahora, a medida que el virus se ha diseminado por el mundo, que fue posible identificar rápidamente la acumulación de cambios en su genoma, lo que tuvo un impacto directo y lo sigue teniendo en el desarrollo y el refinamiento de métodos de diagnóstico molecular y serológico, lo cual tiene un impacto además importante de convertirse en el principal insumo para el diseño racional de vacunas y también de tratamientos. Los primeros datos de la vigilancia genómica provenientes de los países pioneros de América Latina, como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y el Uruguay, han aportado evidencia útil para seleccionar métodos de diagnóstico molecular y serológico, así como la formulación de vacunas en la cual la variabilidad genética de las cepas de SARS-CoV-2 circulantes en la región ha sido determinante. Y es aquí donde quiero yo destacar, ¿para qué los estudios genómicos? Muchos dirán, el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de El Salvador, con sus científicos, se empeñaron en secuenciar el SARS-CoV-2 a pesar de estar en un país pobre, en donde ya se secuenciaron más de 6,000 veces al virus. Bueno, la utilidad del conocimiento de nuestras variantes, de las principales cepas que hay, de las 2, consiste en tener este conocimiento de nuestras mutaciones para generar alertas tempranas de dispersión viral, para generar dinámicas de la introducción del virus a los territorios, para la vigilancia de las cadenas de transmisión, para la relación con la progresión de la enfermedad, para el desarrollo y refinamiento de pruebas de diagnóstico molecular, serológico y también para el diseño de vacunas, tal como aportamos para el diseño de la vacuna de la influenza de forma cotidiana. Hoy podríamos aportar y con mayor peso con nuestra secuenciación al diseño de las vacunas contra la COVID-19. Y por qué no decir al fortalecimiento tecnológico y científico del país. Las lecciones aprendidas en epidemiología genómica de otros virus endémicos en América Latina son hoy por hoy importantes y nos hacen poner las barbas en remojo al respecto de la COVID-19. La circulación simultánea de virus transmitidos por mosquitos, entre ellos los relacionados con las recientes epidemias de dengue, de Chip, de Zika,
representan una amenaza para la salud pública con implicaciones sociales y económicas de enorme importancia, por lo cual la vigilancia centinela y la vigilancia en salud pública es siempre importante de mantener, lo que se suma a la presencia de otros virus emergentes como Mayar o como el Oropuche, cuyo impacto todavía no se ha estimado en la medida suficiente. Algunos países de América Latina han aportado muy buenos ejemplos sobre la utilidad de datos genómicos en arbovirus, en la comprensión de los fenómenos epidemiológicos de importancia en la salud pública, entre ellos la posibilidad de determinar retraso entre el momento de la aparición de un arbovirus y la primera detección en el área geográfica. Fíjense qué importante es la distribución espacial de las cepas de mayor virulencia, los mecanismos de transmisibilidad con los vectores y el mayor riesgo de fracaso de eventuales vacunas. También es importante que el primer genoma de SARS-CoV-2 que se reportó el 13 de enero del 2020 y hacia finales del 2020 también en septiembre, se habían reportado en la base GISAID 126,000 genomas a nivel mundial, de los cuales más de 2,200 provenían de América Latina y del Caribe. La abundancia y la velocidad de la producción de datos genómicos en el contexto de una epidemia es un hecho sin precedentes en el caso de la COVID-19. Nosotros hemos contribuido también a ello. El Ministerio de Salud hizo equipo con la Universidad del Salvador, haciendo como siempre priorización del conocimiento y el bien común como un principio fundamental. Se lograron secuenciar las primeras 6 secuencias de SARS-CoV-2 y hemos logrado determinar ya un buen número de mutaciones sobre las cuales estamos discutiendo, escribiendo, tratando de publicar y tratando de incidir para las políticas gubernamentales en lo referente a vigilancia sanitaria. La sociedad latinoamericana, entonces, al hacer un pensamiento y una reflexión sobre este recorrido, debería prepararse adecuadamente para la era de la genómica, particularmente nosotros, y para sus consecuencias, para la información, para la educación científica y genética básicas, que deben sin duda mejorar y extenderse al grueso de la población. Pero lo más importante, formar parte de un eje transversal de la educación superior en salud. Importantísimo que tuviéramos ya un conocimiento con la suficiente profundidad de este conocimiento que, si bien es cierto, no es nuevo, es lo suficientemente reciente para que generaciones de médicos no tengan todavía en sí el conocimiento básico. En los siguientes 10 o 15 años estaremos recogiendo y analizando información obtenida por los proyectos Genoma y las aportaciones terapéuticas serán en realidad moderadas en relación al acúmulo de conocimientos sobre esto. A pesar de todos estos descubrimientos sobre los genes que ofrecen oportunidades crecientes para la investigación médica, también se requiere de investigación en el campo de la salud pública para traducir esos descubrimientos genéticos en acciones personales, pero también de la salud pública que mejoren la salud y prevengan las enfermedades. Es decir, vino para quedarse la era de la genómica por un largo rato, vino para quedarse la epidemiología genómica, sus políticas y ciencias de la comunicación, así como la investigación sobre los servicios de salud, cruciales para permitir que la medicina genómica sea una realidad pujante y totalmente plausible en el siglo XXI. ¿Qué es lo que sigue en el estado de la investigación al respecto? La genómica funcional, aquella basada en estudios del funcionamiento global del genoma de los organismos. Todo lo que hemos descrito y todo lo que queda por venir supone una nueva dimensión en la investigación. Y por eso quisimos provocar la discusión, provocar el pensamiento de todos ustedes, ya que los avances interconectados en genética, en genómica estructural y funcional, en cualquiera de las diferentes modalidades y la bioinformática, aportan a los investigadores de hoy un importante conjunto de herramientas tecnológicas y experimentales
para el estudio no solo de la estructura, sino del funcionamiento de los organismos en un nivel de detalle molecular sin precedente alguno. Y en este sentido y en este contexto es como el Instituto Nacional de El Salvador, el Instituto Nacional de Salud, no quiere quedarse atrás y ya tiene un proyecto de líneas de medicina de precisión en El Salvador, en el cual hay 3 grandes vertientes. La secuenciación de agentes infecciosos prevalentes, especialmente arbovirus, parvovirus y enterovirus, así como virus de la rabia, bacterias y protozoarios. La caracterización inmunogenética de las neoplasias malignas, especialmente en mujeres y niños, comenzando por el cáncer de mama y las leucemias en los niños. La caracterización de marcadores genéticos que predisponen a enfermedades crónicas y agudas no infecciosas prevalentes en la población, como la enfermedad renal crónica, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las formas complicadas de preeclampsia. Sé que es un panorama amplio, pero va con nuestro eslogan: ciencia, excelencia e innovación en salud pública. Somos país en desarrollo, pero nuestra mente puede ir más adelante. Someto a discusión de ustedes este panorama tan importante para el mundo y para El Salvador también. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para preguntas. Muchas gracias, doctora, por su presentación que nos permite comprender más las bases de la genética que están involucradas en las causas de enfermedades y la medicina de precisión. Con estos avances que usted nos ha compartido, somos conscientes de que cada día escucharemos más acerca de las bases genéticas de la enfermedad y cómo ésta se puede diagnosticar y tratar. Hay una pregunta por aquí que dice: ¿cuál es el estado de la investigación genómica en El Salvador? Es bien importante la pregunta porque El Salvador siempre, nosotros los salvadoreños sabemos que somos un país en vías de desarrollo y por eso a veces subestimamos el costo de la tecnología y el costo de este tipo de herramientas tecnológicas que van a ayudarnos a mejorar la vigilancia. Bueno, el estado es incipiente, ¿verdad? La respuesta es claramente lógica. El único hospital que ha hecho investigación, digamos, alguna investigación genómica relacionada con leucemias y con algunos otros tipos de cánceres es el hospital, hablo de lo nacional, ¿verdad? Es el Hospital de Niños Benjamín Blum, quien en asocio con hospitales del extranjero sí ha hecho medicina de precisión. Y nosotros con la Universidad de El Salvador, que hemos armado un equipo en el cual ya se ha secuenciado SARS-CoV-2. El estado es un desarrollo incipiente, pero yo no voy a decir desgraciadamente, digo afortunadamente, porque esta es la oportunidad de oro que tenemos para dejar un proyecto de medicina de precisión en el Instituto Nacional de Salud que le sirva a todo el Sistema Nacional de Salud a través de su Laboratorio Nacional de Salud Pública. Es un estado incipiente, pero es una oportunidad que ha comenzado con la secuenciación de SARS-CoV-2. Muchas gracias. Tenemos una pregunta a través del chat. Si puede usted decirnos cuál fue la mutación encontrada en cepas de SARS-CoV-2 que está circulando en el país y qué relevancia tiene clínicamente. Bueno, ya ha sido presentada durante la conferencia de prensa que se dio en la Universidad de El Salvador por los científicos de la universidad, específicamente por ellos, que es la G624. Todos sabemos que esta es una cepa aislada, que es una mutación, perdón, aislada en Norteamérica y también en Europa, y que, bueno, es un linaje que además tiene otras, para ser específico, la nuestra es del clado GH, del linaje B1.2, del clado 20C. ¿Qué repercusiones? Bueno, sabemos que lo más importante de la característica de esta mutación es su transmisibilidad. Y estamos investigando todas las mutaciones que hay.
Ya se han hecho análisis in silico de algunas y estén pendientes de las publicaciones que se van a hacer sobre esta mutación y sobre otras que puede ser que tengan repercusiones importantes, no solo en la comprensión del aumento, de la transmisibilidad, del mecanismo de transmisibilidad, sino de la susceptibilidad, por ejemplo, del huésped en alguna forma, o de la agresividad o de la virulencia. Hoy por hoy no hemos encontrado otra cosa. Y tampoco yo puedo extenderme porque es una investigación que está en desarrollo, pero esa es la mutación que se aisló, que es la misma que se ha aislado en Estados Unidos. Y al menos en las 6 secuencias que se han realizado, no se ha encontrado, por ejemplo, en esas secuencias, la mutación del Reino Unido, que ya todos conocemos que es más transmisible. Muy bien, muchas gracias. Tenemos pregunta a través de Facebook y dice, ¿qué importancia tiene la secuenciación de SARS-CoV-2 en las decisiones que toma el Ministerio de Salud? Pues yo pienso que mucho, porque la discusión de estos resultados preliminares con el señor ministro de Salud ha hecho que se tomen disposiciones de hacer ciertas modificaciones en la vigilancia debido al conocimiento de esta mutación. Y en la medida que vayamos arrojando conocimiento sobre lo que ya se ha secuenciado, podremos incluso cambiar algunas conductas que ya están establecidas por otras basadas en la evidencia. Yo pienso que tiene mucho valor y que sí, el conocimiento de esto ha generado incluso cierta seguridad, tal vez no tranquilidad, seguridad de que algunas medidas que se han tomado son las correctas y que otras hay que redireccionarlas, por ejemplo. Pero hoy por hoy todavía estamos, ustedes lo saben, en el proceso de desarrollar investigación. No solamente la investigación no consiste nada más en la secuencia, sino en el análisis de cada una de las mutaciones encontradas, que hasta donde yo tengo conocimiento son más de 15. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo se puede aplicar la investigación genómica a la salud pública en El Salvador? Pienso que la única forma de aplicar la investigación genómica es prepararse con conocimiento para las bases de la cuestión genómica, de la disciplina de la genómica, hacer un eje transversal del conocimiento de al menos las carreras relacionadas con la salud, investigación genómica, equipamiento para desarrollar secuenciación, no solamente en la universidad, sino también en el ministerio, capacitación del personal para el desarrollo de secuenciación, así como en otras oportunidades se ha podido secuenciar algunos microorganismos. ¿Por qué no dirigir nuestro interés de secuenciar hacia las enfermedades infecciosas que son causa importante de morbimortalidad en el país? ¿Cómo lo podemos hacer? Invirtiendo en educación, en equipamiento y haciendo investigación, haciendo o dándole un giro, un golpe de timón a la epidemiología, que haya inteligencia epidemiológica que incluya la epidemiología genómica también. Muy bien, tenemos saludos desde el Hospital de Santiago de María. Excelente ponencia, gracias por transmitir su conocimiento. También del Hospital Nacional de Chalatenango. Y saludos, doctora. Gracias. Por ahí están las preguntas retornados. que hemos recibido. Muy bien. Doctora, muchas gracias por su ponencia. Quisiera que nos pudiera comentar qué más eventos vamos a tener en este ciclo de conferencias. Sí. Este año viene cargado de conocimiento. Yo les agradezco a todos que mantengan su atención y su participación en estas conferencias. La siguiente conferencia, que es mañana, porque esta era la conferencia inaugural, es mañana a la 1:30 y va a ser impartida por un investigador reconocido, un neonatólogo, el doctor Jorge Alberto Pleites Navarrete, que nos hablará sobre COVID-19, transmisión vertical, enfermedad y cuidados del recién nacido. Esa es la conferencia tradicional de los días miércoles. Esta era como para abrir la discusión. Y muy importante, les voy a invitar desde ya
a esta conferencia que va a dar sobre el binomio madre-hijo, el doctor Pleites. Pero el 28 de enero tendremos aquí el privilegio de escuchar al profesor doctor Luis Cabero Roura, un destacado profesional español, conocido, amigo y profesor de esta servidora, con el tema riesgo reproductivo, riesgo obstétrico y sus implicaciones en la primera infancia. Esta va a ser la conferencia trascendental, inaugural, para el apoyo que se le va a dar a la iniciativa de la primera dama de la República, del apoyo que va a dar el Instituto Nacional de Salud desde la medicina basada en la evidencia a la primera infancia del país, con un invitado de lujo como lo es el doctor Luis Cabero Roura el día 28. Mañana los invitamos con un investigador prestigioso como es el doctor Jorge Pleites a hablar del binomio madre-feto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Les invitamos a continuar atentos de nuestras redes sociales y que no se pierdan ninguno de los eventos del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.